¿Cómo están, queridos estudiantes? Tengan muy buen día. Reiterarles la felicitación por el trabajo que vienen realizando y espero que se mantengan en ese camino. Lo están haciendo muy bien. Esta semana en el curso de razonamiento matemático vamos a estudiar el tema de sucesiones, analogías y distribuciones. Claro, han sido temas o son temas un poquito extensos, pero ya lo hemos visto con anterioridad. Es por esa razón que en esta oportunidad vamos a hacer un recorrido breve por esos tres temas. A ver, comencemos por las sucesiones. ¿Tú recuerdas qué es una sucesión? Una sucesión es una secuencia ordenada de elementos. Estos elementos pueden ser diversos, pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser figuras o incluso la combinación de estas, ¿cierto? Van a ser distintas las sucesiones que se nos van a presentar. Ahora, dados los elementos que van a conformar una determinada sucesión, pues estas pueden ser numéricas, pueden ser literales, alfanuméricas, gráficas y o especiales. Vamos a comenzar entonces nuestro análisis de sucesiones con los dos primeros tipos de sucesiones, con las sucesiones numéricas y con las sucesiones literales. Para esto quiero que observes el siguiente ejemplo. A ver, en este caso nos están pidiendo determinar los términos que siguen, ¿cierto? Y para eso nos han dado dos sucesiones. Por un lado tenemos una sucesión numérica y por otro lado tenemos una sucesión literal. ¿Por qué se llama sucesión numérica? Porque los elementos que la conforman son números. ¿Y por qué se llama sucesión literal? Porque los elementos que la conforman son letras. A ver, analicemos el primer caso, el caso de las sucesiones numéricas. Ahí tenemos una secuencia de 2 conformada por 2, 4, 6, 8 y 10 y nos piden determinar cuál es el término que sigue, ¿cierto? Entonces, en esta oportunidad el ejemplo se nos ha presentado sencillo porque lo único que vamos a tener que hacer en este caso es ¿qué cosa? A ver, vamos a determinar nuestra ley de formación, ¿cierto? Nuestra ley de formación. En este caso, la ley de formación va a ser aquella fórmula general que nos va a permitir cualquier elemento de esta sucesión. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo para poder llegar de un elemento al siguiente, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo para llegar de 2 a 4? Lo único que estamos haciendo es sumarle 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para llegar de 4 a 6? También le vamos a sumar 2. Y fíjate lo que sigue a continuación. También sería entonces más 2, más 2, más 2. Y eso para nosotros sería una razón, ¿cierto? Muy bien. Ello implica también entonces la definición de sucesiones, ¿cierto? Vamos a determinar la razón que en este caso es más 2 y esa razón permanece constante. Ahora, ¿la razón siempre la vamos a determinar así a la primera? No, hay sucesiones en las que nosotros vamos a tener que de repente realizar dos filas de estas operaciones o hasta incluso 3, ¿no? Y recién en la tercera vamos a encontrar nosotros aquella razón que nos va a permitir determinar cuál es el término que sigue. Ahora, dependiendo de la fila en que vayamos a ubicar esta razón, pues nosotros diremos que se trata de una sucesión de primer grado, segundo grado o de tercer grado. Ahora, en este caso, como te decía, determinar el término que sigue resulta sencillo porque lo único que estamos haciendo es sumarle 2 a cada término, ¿cierto? Entonces, para llegar de 2 a 4 más 2, luego más 2, luego más 2, luego más 2, entonces, ¿qué podemos hacer para determinar el término que sigue? Claro, lo que vamos a hacer es a 10 también le vamos a sumar 2, por lo tanto, ¿cuál sería el término que sigue? El término que sigue sería 12. De esta manera rápida, de esta manera sencilla, hemos podido determinar entonces cuál es ese elemento que seguía, ¿cierto? Ahora, profesor, ¿y siempre van a ser sumas? No. En este caso hemos tenido suerte porque nuestra razón es básicamente una razón aritmética, ¿cierto? Más 2, más 2, más 2. ¿Pero siempre va a ser así? No siempre. En algunos casos será de repente la multiplicación, en otros casos de repente será una sustracción, o en otros casos será también la combinación de estas. Es decir, ¿podemos encontrar una adición y una multiplicación? Sí podemos hacerlo. ¿Ya? Dependerá de cada situación entonces en la que nos vayamos a encontrar. Ahora analicemos el siguiente caso. El siguiente caso es una sucesión literal, ¿cierto? Te decía que era literal porque está conformada por letras. Ahora, en el caso de las sucesiones literales, a ver,
Hay ocasiones en las que nosotros vamos a tener que reemplazar cada letra de esta sucesión por su equivalente numérico. Si nosotros tuviéramos una tabla ahí con el abecedario, entonces a cada una de esas letras que conforman este abecedario le asignaríamos un número. Por ejemplo, a le asignaríamos el número 1, a B el número 2, a C el número 3 y así sucesivamente hasta llegar al número 27, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿con qué finalidad se reemplaza por su equivalente numérico? Para que nosotros podamos asemejar esa sucesión a una sucesión numérica. Y como una sucesión numérica es mucho más sencilla de resolver, pues de esa manera también podríamos resolver de una manera sencilla una sucesión literal. Pero en este caso no vamos a utilizar su equivalente numérico, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, para llegar de A a C, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos omitido una letra que en este caso es B. Fíjate, A, B, C. B se ha omitido, ¿cierto? Para llegar de C a E, nuevamente estamos omitiendo una letra también, que en este caso sería D, ¿verdad? Ahí está, entonces A, B omito, C, D omito, E. ¿Qué seguiría después entonces? Claro, sería la letra F, luego G, luego H, y así hasta llegar a U. Como te puedes percatar, en esa secuencia lo que estamos haciendo es omitir una letra, ¿cierto? Entonces, en cada uno de esos términos lo que vamos a hacer es omitir siempre una letra. Ahora, pueden haber casos en que primero omitas una letra, luego dos, luego tres y así sucesivamente. ¿Puede darse ese tipo de situaciones? Sí puede darse ese tipo de situaciones. Como te decía también, una manera sencilla sería colocarle el equivalente numérico para que te puedas guiar también de una manera más rápida. Pero bueno, en este caso la sucesión se plantea sencilla, es por eso que nosotros hemos indicado que se están omitiendo para llegar de un término a otro una letra, ¿cierto? Muy bien, si en los elementos anteriores se ha estado omitiendo una letra, ¿qué es lo que vamos a hacer para determinar el término que sigue? Claro, también vamos a omitir una letra. En este caso sería la que le sigue, la letra que le sigue a I, ¿cierto? Entonces sería G, H, I, J, por lo tanto, el término que sigue sería K. ¿Qué te ha parecido, alumnito, hasta ahí? Está recontra sencillo, ¿cierto? Muy bien, así de sencillo es el tema entonces de las sucesiones. Recuerda que se pueden presentar muchísimos casos, ¿cierto? Muchísimos casos. Pueden darse incluso las combinaciones o puede realizarse también de manera alternada. Es decir, de repente yo puedo realizar una secuencia de A y me paso a E. De E me paso a I y luego de C a G y sigo otra secuencia. Puede darse también de esa manera, puede darse también de esa manera. Ahora, en el caso de las sucesiones literales, también hay otro caso especial donde, por ejemplo, observa el cuadrito de abajo, donde, por ejemplo, se nos presenta este otro tipo de sucesiones, ¿cierto? En este caso tenemos, a ver, me piden determinar qué letra continúa y aquí tenemos L, M, M, J y V, ¿cierto? Ahora, de repente tú dirás, fácil, profesor, yo voy a buscar el equivalente numérico de M, el equivalente numérico de M, luego de J y luego de V, ¿cierto? Podrías hacerlo, pero lo que va a pasar es que no vas a encontrar una razón. No vas a encontrar una secuencia lógica a esos términos. Entonces, ¿qué pasa si tú, pese a haber reemplazado por un equivalente numérico, no encuentras una secuencia lógica que te permita determinar cuál es el término que sigue? Bueno, en ese caso lo que tú tendrías que hacer sería sospechar. ¿Sospechar qué, profesor? Sospechar que se trata de los elementos o de la letra inicial de un conjunto conocido. En este caso, si tú observas L, M, M, J, V, ¿es cierto o no que se asemeja a un conjunto que tú ya conoces? Profesor, ¿podrían ser los días de la semana? Efectivamente, fíjate, sería lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Estamos utilizando en este caso la letra inicial de cada una de esas palabras, ¿cierto? Entonces, se van a presentar también en el caso de las sucesiones literales este tipo de situaciones en las que si nosotros buscamos una razón o si nosotros buscamos el equivalente numérico y buscamos una secuencia que nos permita determinar cuál es el término que sigue, no lo vamos a encontrar porque suelen darse casos en los que las sucesiones literales están conformadas por la letra inicial de un conjunto conocido. Ahora, ¿cuáles serían esos conjuntos conocidos? Por ejemplo, aquí tenemos los días de la semana. Podrían ser también los meses del año, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿cierto? Sería E, F, M y así sucesivamente, ¿cierto?
O podría ser también de repente la secuencia de números, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. ¿Y qué tendríamos ahí? Por ejemplo, tendríamos la inicial U, luego D, luego T, luego C nuevamente y así sucesivamente. Entonces, ten mucho cuidado con ese tipo de sucesiones literales o en todo caso considera de que si no encuentras una secuencia lógica o si no encuentras cierta relación entre estos términos, lo más probable es que se trate de la letra inicial de un conjunto conocido. Veamos ahora las sucesiones alfanuméricas. Bueno, ¿por qué se llaman sucesiones alfanuméricas? Asumen este nombre aquellas sucesiones que están conformadas por dos elementos. Por un lado, por letras y por otro lado, números. Entonces, ¿qué decimos? A ver, es la secuencia de términos que está conformada por letras y números. Fíjate en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, 3B, luego 4E, luego 6H y luego 9J. ¿Qué es lo que vamos a hacer para resolver este tipo de sucesiones, profesor? Allá. Lo que yo te aconsejo o lo que te aconsejaría sería trabajar los números con los números, ¿cierto? Ahora, para que sea más visible esto, para que lo puedas identificar mejor, vamos a separarlos. ¿Qué te parece? A ver, separemos por un lado entonces los numeritos que son 3, 4, 6 y 9 y vamos a determinar el término que sigue y por otro lado vamos a determinar los términos literales. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Primero con los números. A ver, para llegar de 3 a 4, bueno, le he sumado 1. Para llegar de 4 a 6, le estoy sumando 2. Ah, ya, fíjate, aquí va en orden creciente, mira. Y si yo quiero llegar de 6 a 3, pues lo que estoy haciendo es sumarle 3. Entonces, fíjate lo que me indica aquí la sucesión, ¿no? Tengo que sumar luego primero 1 más 1, luego más 2, luego más 3. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer para determinar el término que sigue? Si estoy sumando primero 1, luego 2, luego 3, veo que hay una secuencia ahí lógica, sí hay una secuencia lógica. Por lo tanto, lo que voy a hacer para determinar el término que sigue sería sumarle la siguiente cantidad, que en este caso es 4, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál sería el término que sigue? 9 más 4 y eso es 13. Ahora analicemos la parte literal. A ver, ¿qué está sucediendo en la parte literal? Ahí tenemos B, E, H y K, ¿cierto? A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para ir de B a E, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, nuevamente no estamos trabajando con el equivalente numérico. Estamos viendo cuántas letras se han dejado, ¿ya? Por cualquiera de las dos formas lo podrías resolver. A ver, de B a E, ¿qué estoy dejando de lado? C y D. B, C, D, E. Luego, F, G, H. Muy bien, nuevamente estoy dejando dos letras más. Luego, I, J para llegar acá. Fíjate, en cada uno de esos casos, entonces lo que estoy haciendo es dejar dos letras, ¿cierto? Fíjate, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Por lo tanto, si en cada una de las anteriores estaba omitiendo dos letritas, ¿qué voy a hacer para llegar al resultado final? Ah, ya, también tengo que omitir dos letritas. ¿Y cuáles son esas dos letritas, profesor? Las que le siguen a K. Entonces sería K, L, M. Entonces el término que sigue sería N. Ahora, para dar solución a este problema que se nos habían planteado, lo único que voy a hacer es juntar estos dos elementos. Entonces, ¿qué digo? ¿Cuál es el término que sigue? Allá, el término que sigue sería 13N. Ahora, si nosotros lo hubiéramos trabajado en la parte superior, claro, lo hubiéramos hecho de manera alternada, ¿cierto? Primero los números y luego las letras. Muy bien, ¿lo puedes hacer así también? Lo puedes hacer así. ¿Qué te ha parecido hasta ahí entonces al unido las sucesiones alfanuméricas? Muy bien, me parece bien. Ahora, vamos a trabajar las sucesiones gráficas. También se suelen presentar situaciones en las que nosotros vamos a tener que observar una secuencia lógica de figuras. ¿Cuál es ese caso entonces? Quiero que observes el siguiente grafiquito. Ahí observas el siguiente gráfico. Bueno, ahí tenemos una secuencia, ¿cierto? Una secuencia de 3 cuadrados que tienen una característica particular. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es ¿qué cosa? Lo que nosotros vamos a hacer es analizar esa secuencia. Muy bien, quiero que tú observes entonces, ya, incluso nos están dando ahí las alternativas. ¿Cuál sería la figura que sigue? ¿Cierto? Entonces vamos a comenzar analizando, a ver, observa el primer gráfico y podemos observar que ese cuadrado está dividido en 4 partes. En la parte superior tiene un aspa y en la parte inferior tiene un triángulo sombreado, ¿cierto? Muy bien, vamos a comenzar entonces analizando por ahí. A ver, observa qué ha sucedido en el siguiente gráfico. El aspa que estaba en el extremo derecho ha pasado al lado izquierdo, ¿cierto?
al extremo superior izquierdo. Entonces, fíjate, se está moviendo, se está moviendo. A ver, ¿qué ha sucedido con esa aspita en la tercera figura? Se sigue moviendo, ya no está en la parte superior izquierda, sino que ha descendido. Entonces, fíjate el movimiento que está haciendo ese aspa. Primero estaba en la derecha, luego pasa a la izquierda, ahora abajo, ¿cierto? Entonces, ¿es cierto o no que el movimiento que está realizando esta aspita lo está haciendo en sentido antihorario? Claro, está girando en sentido antihorario. Ahora vamos a analizar qué es lo que está sucediendo con el triangulito. A ver, el triangulito estaba abajo, luego ha pasado arriba, luego ha retornado nuevamente a su sitio original. Entonces, es cierto, ¿no?, que se está moviendo en diagonal. Primero abajo, luego arriba, luego abajo. Por lo tanto, ¿cuál de estas alternativas se ajustaría a ese problema? Claro, la alternativa que se ajustaría a ese problema sería la C. ¿Por qué, profesor? Porque si tú te fijas, el aspita ha seguido girando, ¿cierto? Estaba en la parte inferior izquierda y luego, como sigue girando en sentido antihorario, va a pasar a la parte inferior derecha, ¿cierto? Muy bien, mientras que el triángulo sombreado primero estaba abajo, luego arriba, luego abajo y finalmente estará arriba. ¿Qué te ha parecido entonces determinar las secuencias gráficas, alumnitos? ¿Qué les ha parecido? Sencillo, ¿cierto? Así de fácil, ahí veo tu carita de felicidad. Excelente. Muy bien, pasemos ahora a las analogías. Las analogías hacen referencia a un conjunto de números que se van a ordenar en filas. Siempre se van a ordenar en filas. Ahora, lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a relacionar las cantidades o los números que se encuentran ubicados en estas filas, vamos a relacionarlas y de esta relación vamos a obtener un resultado. Como se encuentran ubicadas en filas, siempre la relación se va a realizar de manera horizontal. Ahora, ¿qué tiene de particular esto con las sucesiones o cuál es la relación con las sucesiones? Bueno, como tú recordarás, hace un rato en las sucesiones pues buscábamos una secuencia lógica, ¿cierto? Y en este caso también lo que vamos a buscar va a ser precisamente esa ley de formación que tenían las sucesiones para nosotros poder inferir cuál sería el resultado final. A ver, te lo explico con un ejemplo entonces. Observa el siguiente arreglo. Aquí tenemos, ¿qué cosa? Tenemos tres filas. Mira, aquí tenemos una fila y otra fila. Ahora, te decía que la relación en las analogías siempre, pero siempre se va a realizar en forma horizontal. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer es buscar dónde está la incógnita. En este caso, la incógnita está dentro del paréntesis. Ahí no hay nada, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que buscar yo es determinar cuál es la cantidad que va a estar dentro de esos paréntesis. Como ya nos están indicando ahí los paréntesis, vendrían a ser el resultado. ¿Pero el resultado de qué? El resultado de relacionar estas dos columnas, ¿no? Por un lado, la columna que contiene a 2, 4 y 7 y por otro lado la columna que contiene a 5, 3 y 6. Si nosotros relacionamos esas dos columnas, lo que vamos a obtener es el resultado y ese resultado se encuentra precisamente en el medio, justo aquí, observa. Entonces, profesor, ¿lo que voy a hacer es siempre relacionarlo en filas? Sí, por eso es que siempre en este tipo de problemas vamos a trabajar de forma horizontal, relacionando los elementos de forma horizontal. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en el primer caso, por ejemplo? Relacionar 2 y 5 de tal forma que obtengamos como resultado 10. ¿Qué podríamos hacerle al 2 y al 5 para que resulte 10? A ver, analiza. Ah, ya, claro, lo que tendríamos que hacer en primer lugar sería multiplicarlo, ¿cierto? Ahora, profesor, ¿y siempre voy a multiplicar? No siempre, a veces tendrás que sumar, a veces tendrás que restar o a veces tendrás que hacer algún otro artificio. De repente, restar y elevar a una potencia, ¿no? O de repente sacarle la raíz o de repente agregarle alguna cantidad a uno de esos términos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Aquí se nos ha presentado sencillo porque lo único que vamos a hacer es multiplicar, ¿cierto? Entonces, multipliquemos. A ver, 2 por 5 y eso nos resulta 10. Ah, ya, fíjate. Hasta ahí ha cumplido. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente caso? Lo mismo que hemos hecho en el caso anterior, es decir, multiplicar el primer término por el segundo término. Entonces, multiplicamos 4 por 3, ¿cierto? Multiplicamos 4 por 3 y el resultado es 12. ¿Qué puedes observar en estos dos casos? Lo que podemos observar es que si yo multiplico dos términos, o los dos términos que se ubican en los extremos, voy a obtener el resultado que está en el medio. Si eso cumple en la primera, cumple en la segunda, entonces yo voy a inferir
voy a deducir que también se va a cumplir esa situación en el tercer caso. Entonces, ¿qué voy a hacer en el tercer caso? En el tercer caso, para determinar el resultado, lo único que voy a hacer es multiplicar los términos que se encuentran en los extremos. ¿Qué digo entonces? 7 por 6 es igual a 42. Fíjate lo que estamos haciendo en cada uno de estos casos. Siempre estamos manteniendo el mismo orden, ¿cierto? Entonces, a eso se refieren las analogías. Quiere decir que de la misma forma que has tratado a uno de estos arreglos, de la misma forma tienes que tratar a todos los demás. Y en cada caso tiene que cumplir esa condición para poder obtener el resultado. Por eso decíamos, si cumple en la primera, cumple en la segunda, nosotros vamos a inferir que también va a cumplir en la tercera. Es lo que pasaba también con las sucesiones, ¿cierto? ¿Qué pasa si en la primera sumaba 1, luego sumaba 1? Ah, yo infería que en la tercera también voy a tener que sumar 1. Ahí está entonces la relación. ¿Qué les ha parecido entonces las analogías, alumnitos? Sencillo, ¿verdad? Recontra fácil. Por lo tanto, el resultado para este problema sería 42. Ahí está. No te sorprendas, así de fácil, así de sencillo es. Ahora veamos las distribuciones, ¿ya? A ver, veamos las distribuciones. ¿Y qué es una distribución, profesor? Te preguntarás, ¿no? Bueno, la distribución tiene el mismo concepto que una analogía, o casi el mismo concepto. Es la relación de dos cantidades, ¿no? De dos o más cantidades. O sea, no siempre van a ser dos, pueden ser también más. Entonces, es la relación de dos o más cantidades que nos van a determinar un resultado. Producto entonces de la relación de estas cantidades, lo que nosotros vamos a obtener va a ser un resultado. Ahora, ¿cuál es la diferencia con respecto o con relación a las analogías? La diferencia es que en las distribuciones nosotros vamos a poder relacionar las cantidades ya sea en forma horizontal o ya sea en forma vertical. Definitivamente no nos van a decir de qué forma tenemos que relacionarlo. Nosotros tenemos que buscar esa relación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, observa el siguiente arreglo. Ahí tenemos el siguiente arreglo, fíjate. Muy bien. A ver, comencemos entonces el análisis. Profesor, aquí ya no nos han dado el paréntesis y yo no sé cuál es el resultado. Ah, ya. Pero es muy fácil de identificar. Primero tú tienes que observar dónde está ubicado tu incógnita. En este caso la incógnita es X, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está ubicado X? Ah, ya lo hemos ubicado al X. Ahora, ¿qué hacemos seguidamente? Lo que vamos a hacer es analizar en filas. A ver, analiza en filas. La primera fila, digamos que el resultado pueda obtenerse de una relación horizontal, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? Si va a ser de forma horizontal, entonces, donde está ubicada la X, toda esa columna tendría que ser el espacio o el lugar de los resultados, ¿cierto? Entonces, 4 sería resultado de relacionar 16, 5 sería resultado de relacionar 4 y 2, y X sería resultado de relacionar 18 y 10. Analizamos primero en su forma horizontal. A ver, relacionemos entonces 16. ¿Podría obtener de la relación 16, 4? Ah, sí, profe, fácil, por una resta. Perfecto, pero recuerda que lo que le apliques a uno de ellos tienes que aplicarle a todos los demás, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en la segunda fila? Como en la primera has restado, en la segunda también tendrías que restar. Entonces, en la segunda tendrías que decir que 4 menos 2 es igual a 5. Y pregunta, ¿4 menos 2 es igual a 5? Nada que ver, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ah, ya, no se trata entonces de una resta. Busquemos otra operación. Y si nosotros buscamos otras operaciones, pues vamos a ver de que de forma horizontal no cumple. Ahora, profesor, pero había cumplido en la primera. Claro, pero recuerda que tiene que cumplir en todas ellas, ¿cierto? Muy bien, entonces, de forma horizontal no se puede. ¿Qué podríamos hacer entonces? A ver, ¿qué pasa si nosotros analizamos en forma vertical? Si nosotros analizamos este problema en forma vertical, diríamos entonces que como la X se ubica en la parte inferior, pues todos los números que se ubican en la parte inferior o en la fila inferior serían los resultados de relacionar las dos cantidades que se ubican en la parte de arriba, ¿cierto? Entonces, a ver, relaciona 10 y 4 y ¿cómo podrías obtener 18? ¿Se podría o no se podría? Ah, ya, sí se podría, ¿cierto? ¿Qué diríamos nosotros ahí en ese caso? A ver. Fácil, profe. A 10 le voy a añadir el doble de 4. Entonces, 10 más el doble de 4, ¿es cierto o no que te resulta 18? Ah, ya, entonces
Si eso has hecho en la primera y cumple, bueno, vamos a ver, tendría que cumplir también en la segunda, ¿sí o no? A ver, ¿qué diríamos entonces en la segunda? Claro, a 6, que está en la parte superior, le voy a añadir el doble del segundo término y ese resultado debe ser 10. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que hemos obtenido aquí? Hemos obtenido que esa relación cumple en la primera, cumple en la segunda, entonces, ¿qué decimos? Ah, ya, profesor, voy a inferir que también va a cumplir en la tercera. ¿Y qué tengo que hacer entonces para la tercera? Tengo que hacer lo mismo que he hecho en los dos casos anteriores. Es decir, a 4 le tengo que añadir el doble del término que sigue. En este caso, ¿cuánto nos resultaría entonces eso? 2 por 5 es 10 y 4 más 10 sería 14. ¿Qué decimos entonces? Que el resultado para ese problema o el valor para esa x tendría que ser 14. ¿Qué te ha parecido entonces, alumnito, hasta ahí? ¿Fácil o recontra fácil? Recontra sencillo, ¿cierto? Muy bien, recuerda que las distribuciones entonces nos permiten relacionar a las cantidades ya sea en forma horizontal o ya sea en forma vertical. Primero tendríamos que probar con la horizontal y luego con la vertical, ¿cierto? Muy bien. Ahora, las distribuciones no siempre se van a presentar de la forma en que hemos visto. También existen distribuciones gráficas. Te lo voy a explicar con el siguiente ejemplo. Fíjate, aquí nos piden determinar el valor de x y para esto nos están dando los siguientes gráficos, ¿cierto? Ahí puedes ver los carritos. Hay 3 carritos, ¿sí o no? Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Nosotros lo primero que vamos a hacer es ubicar el X, ubicar la incógnita. ¿Dónde está X por acá? Ah, ya, tú observas X está en el cuerpo del carrito, ¿sí o no? Significa que X va a ser el resultado de relacionar todas las otras 3 cantidades. De la misma forma, en el siguiente carrito, 1 va a ser el resultado de haber relacionado las otras cantidades y 4 va a ser el resultado de haber relacionado las otras 3 cantidades. O sea, profesor, que en el cuerpo del carrito se encuentra el resultado de la relación de todas las demás cantidades. Sí. Ahora, las figuras pueden ser diversas, van a ser diversas, ¿no? Lo que tú tienes que hacer en primer lugar es determinar dónde está lo que tienes que hallar, ¿cierto? ¿Dónde está la X o dónde está la incógnita? Entonces, esa incógnita va a ser el resultado de relacionar todas las demás cantidades, que lo determinarás pues dependiendo también del gráfico, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí relacionemos, a ver, relacionemos estas cantidades de tal forma que podamos obtener como resultado en el primer carrito 4, en el segundo carrito 1 y en el otro carrito X, ¿cierto? Que es nuestra incógnita. ¿Qué vamos a hacer entonces? A ver, analiza un poco, observa un poco la figura. Muy bien, yo digo entonces, a ver, ¿qué te parece si relacionamos para determinar esta X? ¿Qué te parece si relacionamos las cantidades que se encuentran en las rueditas? O sea, profesor, 10 y 2, claro, por otro lado sería 10 y 5, y por otro lado sería 36 y 4. A ver, ¿qué relación, cómo podríamos relacionar esas dos cantidades? A ver, 10 y 2, ¿qué podríamos hacerle? ¿Te das cuenta o no? Ah, profe, fácil, ya la vi ya. 10 lo voy a dividir entre 2 y eso me va a resultar 5. Y a esa cantidad o a ese resultado le voy a restar la naricita de nuestro carrito. ¿Qué tengo entonces? Que 5 menos 1 va a ser igual a 4. Muy bien. Si ha cumplido en la primera, pues tendría que suceder en todas las demás. Entonces, relaciona las demás. Claro, entonces, ¿qué dirás? 20 entre 5, eso es igual a 4, y menos 3, que es la naricita, eso tendría que darnos 1. Y fíjate, ha cumplido en la primera y ha cumplido en la segunda. Entonces, nosotros podríamos inferir que en el tercer caso va a pasar lo mismo, que decimos entonces que divido 30 entre 4 y eso será igual a 9, y 9 menos la naricita, que en este caso es 6, todo eso será igual a 3. 9 menos 6 es igual a 3 y de esta forma hemos determinado el valor de nuestra X. De esta manera entonces hemos podido dar un recorrido en esta clase todo lo que respecta a las sucesiones, a las analogías y a las distribuciones. Recuerda que en todos estos casos nosotros vamos a buscar una secuencia lógica que nos va a permitir inferir cuál es el término que sigue. ¿Qué te ha parecido entonces, alumnito? Me parece muy bien. Esos aplausos son para ti y espero que
haya quedado claro. En la ficha de trabajo tienes algunos ejercicios para que los resuelvas tú mismo. De tener alguna complicación, alguna duda o alguna inquietud, por favor te voy a pedir que me lo hagas saber, ya sea vía plataforma o vía WhatsApp. Eso ha sido todo entonces por hoy, queridos estudiantes. Un gusto, hasta pronto.